Hola, mi nombre es María Pallavín y aquí estamos en Matemáticas en la Finis. Hoy vamos a iniciar un tema interesante, que es lógica. Le vamos a llamar como corresponde, lógica proposicional, puesto que vamos a trabajar con proposiciones o sentencias lógicas que nos van a permitir llegar a situaciones más complejas de las que nosotros podríamos llegar solamente si no fuera por nuestro pensamiento, nuestra inteligencia y esta capacidad que tiene el ser humano de pensar. Esta capacidad viene a través de muchas veces los científicos, pero en realidad tenemos eventos nosotros, por ejemplo, descubrimientos de Plutón a través del lápiz y papel y muchas cosas que se descubren y se demuestran a través de solamente el pensamiento humano. La lógica trabaja con lo que nosotros llamamos proposiciones. Las proposiciones las llamamos con las letras minúsculas P, Q, R, S, etc. ¿Qué es una proposición? Es una sentencia a la que nosotros le podemos dar un valor de verdad. Los valores de verdad son dos. Una proposición puede ser verdadera, es un valor de verdad, o falsa, que es el segundo valor de verdad. Por ejemplo, si yo les dijera en Arica está nevando, es una proposición. Seguramente vamos a pensar todos que es falsa, pero yo llamaría por teléfono primero y preguntaría, ¿está lloviendo, está nevando? Y ahí contestaría si es verdadero o falso. Quizás yo les podría decir a ustedes que un chino se acaba de caer en una plaza céntrica en Shanghái. Ustedes dirán, bueno, ¿verdadero o falso? Es una proposición. Yo no sé si es verdadero o falso, pero es cosa de averiguarlo. Y, por último, si no lo podemos averiguar, analizaremos en situación que sea verdadera o analizaremos pensando que quizás es falsa. Por lo tanto, una proposición es una sentencia a la cual nosotros le podemos dar un valor de verdad, verdadero o falso. Si yo les dijera, por ejemplo, mi tía Ana, no es una proposición. Pero si yo les dijera, mi tía Ana fue mi Chile, sería una proposición, porque ustedes podrían pensar verdadero o falso. Las proposiciones, que las vamos a denotar o escribir con las letras minúsculas P, Q, R, S, etc., nosotros las unimos y las vamos a unir para formar sentencias compuestas, sentencias más moleculares. Y hoy día vamos a ver cuáles son estos conectores lógicos. Los conectores lógicos son 5. El primer conector, y vamos a ver si ustedes son lógicos o no, cuando yo les voy a decir a ustedes sentencias compuestas con estos conectores. La sentencia final, esta que es más macro, que está compuesta, también tiene un valor de verdad. ¿Será verdadera o será falsa? Entonces vamos a ver el primer conector. El primer conector se llama disyunción. Se escribe con ese símbolo y se lee O. La disyunción, el nombre lo dice, cuando tenemos una disyuntiva. ¿Esta noche me quedo estudiando o voy a ver una película? Es una disyuntiva, ¿verdad? Entonces yo puedo unir proposiciones con el conector O. Y les voy a hacer un ejercicio para que ustedes piensen y traten de responderlo antes que yo les dé a ustedes la respuesta. Si yo les dijera, por ejemplo, están viendo un video de lógica con una profesora de la Finis o estamos en Miami, en una playa paradisíaca. ¿Cómo es toda esa sentencia? ¿Verdadera o falsa? Yo me imagino que ustedes entenderán que es cierto que estamos viendo un video de matemáticas en la Finis o de proposición. Pero también me imagino que entenderán que no estamos en una playa paradisíaca en Miami. Pero esa frase completa tiene un valor de verdad. ¿Verdadero o falso? ¿Qué piensas? Veamos. Si contestaron que es verdadero, tienen toda la razón. Es verdadero. Y si pensaron que era falso, les tengo que decir que es verdadero. El conector O, este disyuntivo O,
dice que una sentencia compuesta con este conector será verdadera si al menos una de ellas lo es. Y la verdad es que es cierto que están mirando un video de lógica en YouTube, Matemáticas en la FINI. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña tabla, una tabla de verdad con las proposiciones P y Q, donde las proposiciones P y Q, P con Q, vamos a hacer P o Q, pueden tener cuatro posibilidades, que ambas sean verdaderas, o tal vez solo P verdadera, como era el caso de lo que yo les conté recién en mi ejemplo, o tal vez, por ejemplo, la primera es falsa y la segunda es verdadera, o ambas falsas. No existe una cuarta o una quinta opción. O son ambas verdaderas, o solo una es verdadera, por lo tanto la otra es falsa, o ambas falsas. El conector O dice que una sentencia compuesta por el O le basta que una sea ya verdadera para que todo sea verdadero. Por lo tanto, aquí va a ser verdadero en todos estos casos, exceptuando que si yo le hubiera dicho, está nevando en Arica, o estamos paseando por Francia, donde ninguna sentencia es cierta, obviamente esa sentencia final con el conector O va a ser falsa. Así que tenemos que tener muy claro en la cabeza, el conector O es un conector al que le basta una sentencia verdadera para que todo sea verdadero. Ahora vamos a ver un segundo conector. Es un conector que se llama conjunción y como su nombre lo dice, como que junta cosas, conjunción. Su símbolo en lógica es así y es lo que nosotros llamamos y. Cuando yo voy a ir a comer y voy a ver una película, estoy juntando situaciones que voy a hacer ambas. ¿Cómo se comporta el conector y en la lógica? Pues bien, es mucho más exigente que el O, puesto que el conector y dice o piensa que le basta que una proposición sea falsa para que todo sea falso. Por lo tanto, si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, ustedes estudian en la Finisterra y están viendo un video hecho por una profesora de esa universidad, eso es absolutamente verdadero. Pero si les dijera que ustedes están en Concepción, ¿no es cierto?, que es falso, y están en el curso de álgebra, eso va a ser falso. Si bien están en el curso de álgebra, no están en Concepción. Y así cada vez que tengamos una proposición falsa, el I, que es mucho más exigente que el O, dice no, sería falso. Por lo tanto, el I, muchos de ustedes tal vez en el ejemplo anterior que yo di, pensaron que era falso pensando en un I, pero era un O. Así tenemos el segundo conector de lógica. Vamos ahora al tercer conector lógico. Es un conector que se llama condicional. También se le llama sí, entonces. Y su símbolo lógico es el clásico implica que hemos visto durante la vida. ¿Qué dice el implica? Este es un conector un poquito más complicado de entender cómo es la tabla de verdad de este conector. Yo siempre a los alumnos en clase les pido, y a ver si ustedes me ayudan, a que me den un nombre de hombre que empiece con B corta y que sea corto. Y la gran mayoría dice Víctor. Y yo siempre acepto el nombre Víctor. Y después les pregunto por un apellido que empiece con F y que suene bien con Víctor y los alumnos me dicen Fernández. Y yo acepto el Fernández. Y al igual que ahora, si bien es cierto, no les pude preguntar a ustedes, vamos a invitar siempre a un nuevo alumno a este video que se va a llamar Víctor Fernández. Víctor Fernández me voy a referir a esta situación, a una premisa Víctor y finalmente una consecuencia Fernández. Porque yo les voy a contar que el condicional o el implica o el sí entonces va a ser siempre verdadero, menos para Víctor Fernández. Es decir, va a ser verdadero, aquí tengo Víctor Fernández, y en todos los otros casos
es verdadero. Pensemos un poco por qué sucede esto. Se asume, ¿no es cierto? Si es el sí, entonces es que si está lloviendo, entonces tengo frío, o si está lloviendo, entonces me mojo, o si está lloviendo, entonces compraré un paraguas. Si yo sé que la premisa es cierta, por ejemplo, si yo sé que hoy es viernes, entonces, ¿podría concluir que estamos a martes? No. Cuando la premisa es verdadera y yo sé que es verdadera, ¿puedo concluir algo falso? No. Si sé que es cierto, por ejemplo, que el auto de mi vecino es rojo, entonces, ¿podría concluir que es negro? No. Pero revisemos ahora esto que es interesante. Si sé que es falso, por ejemplo, sé que es falso que el último hijo de una amiga es niño, entonces, ¿podré concluir que es niña? Sí. Yo sabiendo un antecedente falso, ¿puedo concluir una consecuencia cierta? Sí. Pero no siempre. Porque si yo les dijera a ustedes que es falso que mi auto es verde, entonces, usted podría decir es azul y es falso. O podría decir es blanco, es falso. Es decir, de un antecedente falso, ¿puedo yo derivar a un consecuente a una conclusión falsa? Sí. Pero si yo sé que el auto es gris, por ejemplo, ¿puedo deducir que es rojo? No debiese. Por lo tanto, el implica es un conector que vamos a siempre tener presente, que es siempre verdadero, menos para Víctor Fernández. Es decir, podríamos decir que Dios no se equivoca, que lo que sabemos que es cierto, ¿cómo nosotros podemos llegar a algo falso si sabemos que es cierto? Sin embargo, de cosas falsas yo puedo llegar a algo correcto, pero también puedo llegar a algo equivocado. Entonces la lógica nos dice en ambos casos que estas situaciones salen o son verdaderas. Ahora entraremos al penúltimo de nuestros conectores. Es el conector del bicondicional, también conocido como el sí y solo sí, que nosotros abreviamos así, y en su simbología son una flecha con dos sentidos. El bicondicional o el sí y solo sí es que si ocurre una cosa entonces se deriva otra, o al revés también es cierto, que entonces si ocurre esta otra podemos concluir que podría ocurrir esta. La tabla de verdad de este conector es bastante sencilla, puesto que vamos a hacer la ley de símbolos que ustedes conocen tan bien por el colegio. Esta ley que ocupan para todo cuando solo es para la multiplicación y para la división. Podríamos reducirla a que cuando los signos son iguales es positivo, cuando los valores de verdad son iguales es verdadero y cuando los signos son diferentes es negativo. Cuando los valores de verdad son diferentes va a ser falso. Entonces, esta tabla de verdad del conector bicondicional o el sí solo sí es bastante sencilla de aprender, puesto que tenemos la ley de símbolos o de signos que nos ayuda a entenderla. Finalmente veamos el último conector. Es un conector muy especial, se llama O excluyente, tiene bastantes otros nombres por si ustedes O excluyente. Por si ustedes lo ven en otros textos, es el símbolo O, al igual que vimos recién, pero como subrayado. Entonces vamos a poner el O excluyente acá. Yo voy a colocar la tabla de verdad. La verdad que es bien curioso ver que es falso. Aquí va a ser verdadero y aquí va a ser falso. Pero voy a explicarlo porque me parece que es bastante lógico lo que yo voy a decir. El O excluyente significa, tengo dos opciones mutuamente excluyentes. No puedo ejercer ambas. Por ejemplo, mañana a la hora del almuerzo voy a estar en Iquique o Concepción. Nadie podría estar en Iquique y a la vez en Concepción mañana a la hora del almuerzo. Si alguien me dice que va a estar en Iquique y también es verdadero que está en Concepción, tenemos todo el derecho a decirle parece que no es verdad. Es verdadero aquí porque quiere decir que si estuvo en Iquique y falso es que estuvo en Concepción, porque la persona se fue a Iquique.
En caso contrario, aquí la persona se fue a Concepción. Y si la persona se quedó en Santiago y no está ni en Iquique ni en Concepción, bueno, también es falso. En lo excluyente tengo dos opciones, mutuamente excluyentes. Imposible que pueda yo estar o cumplir ambas al mismo tiempo. Por lo tanto, solo va a ser verdadero si hago una y no la otra, porque ambas no puedo. Bueno, y si no hice ninguno, me parecería que también es razonable que sea falso.